soy la licenciada Karina Camposano Valladares. Soy enfermera responsable del programa de tuberculosis acá en el Centro de Salud del Éxito, que pertenece al MINSA. Sí, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite de persona a persona, sobre todo si no tenemos las medidas adecuadas de cuidado, la higiene, por ejemplo. La tuberculosis por lo general es una enfermedad que se da por contacto directo, la mala alimentación que tienen las personas. Si tenemos una persona en casa que esté enferma, hay que utilizar nuestra mascarilla. Bueno, yo he estado responsable el año pasado con el área de tuberculosis. No he tenido nunca la enfermedad, gracias a Dios, pero siempre hay que tener empatía con las personas que sufren de esta enfermedad, porque la tuberculosis se cura y eso hay que tener bastante en cuenta para poder fortalecer a que el paciente tome su tratamiento y continúe y no falte teniendo a veces abandonos, ¿no? Tenemos que evitar eso, o sea, motivar al paciente de que sí se puede curar, que cumpla su tratamiento, sus exámenes, para que pueda nuevamente reinsertarse a la sociedad, hacer sus actividades normales. Sí, hemos tenido un incremento masivo de casos de tuberculosis al inicio de la pandemia, porque no había un control, no se estaba haciendo la captación de sintomáticos, como la mayoría estaba en casa, no podían salir, y además pues todos los servicios de salud que estaban desabastecidos por el tema del COVID. Sí se ha incrementado. Existe el tratamiento que cumplen, los pacientes terminan ese tratamiento y hacen su evolución médica, el médico les evalúa con los diferentes exámenes y hay recuperación de la gran mayoría de pacientes. Sí existe tratamiento para curar. Las personas más vulnerables son los adultos mayores, las gestantes, los pacientes que son código blanco, o sea que personas que viven con el VIH, son ellos, y en estos últimos años hemos estado viendo bastante el tema de los adolescentes. No es tan caro, por decirlo, dependiendo de qué tipo de esquema, porque recordemos que la tuberculosis hay diferentes esquemas, ¿no? La tuberculosis sensible, el multidrogo resistente y el extremadamente resistente. Una sensible, un promedio será entre 300 y 500 soles, en comparación con una extremadamente resistente que sí incluye lo que es estancia hospitalaria, requiere más evaluaciones, más especialistas, entonces difiere mucho del tipo de tuberculosis que tenga la persona. Pero si es una sensible, entre 300 y 500 soles por menos. En el caso de la casa, el paciente que ya tiene la tuberculosis tiene que usar su mascarilla, ¿no? Sobre todo los 2 primeros meses de tratamiento, y siempre ventilar los ambientes, que ingrese la luz solar, porque a la bacteria la mata la luz solar y la ventilación de los ambientes, ¿no? Eso básico, siempre tenemos que ventilar los ambientes y mantener la distancia y la persona usar su mascarilla. Entre las medidas de prevención tenemos medidas de prevención, las primarias, el uso de los equipos de bioseguridad, ¿no? Usamos nuestra mascarilla. Las otras medidas tenemos, por ejemplo, el ambiente, hay que mantener ventilado, iluminado, todo eso. Y lo último, pues, los controles que debemos hacernos, ¿no? Como cualquier otra persona debemos tener nuestros controles. La recomendación es la buena alimentación que debemos tener, y siempre ante una tos que no cede a las más de 2 semanas con la tos, hay que acudir siempre al establecimiento de salud. No hay que tener miedo. Por ejemplo, yo trabajo en el área de TB, tengo casos muy complicados, pacientes hospitalizados, y no hay que tener miedo a la enfermedad, porque es como cualquier otra persona que se ha enfermado y que tiene un tratamiento y que puede curarse. La alimentación básica, hacerse sus controles, si tienes algún malestar, algún problema respiratorio, acudir a tiempo, siempre hay que acudir a tiempo. Un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, hace de que la persona tenga un mejor pronóstico y menos secuelas a nivel del pulmón. Lo que pasa que tenemos ahorita el problema es que la tuberculosis es vista como el VIH, que si te toca, que si lo miras, te contagias. Tenemos un problema de idiosincrasia,
tenemos que mejorar eso, que la tuberculosis se cura, que el paciente, ahora hemos pasado una pandemia y lo bueno que todavía podemos usar mascarilla, ¿no? Por prevención si estoy con la gripe, estoy resfriado. Entonces, eso es lo básicamente que el uso de la mascarilla. Si nosotros retrocedemos antes de la pandemia, todo aquel que veía a una persona con su mascarilla como que le miraban mal, se alejaban. Entonces, y eso hace sentirle más vulnerable, más sensible al paciente. Entonces, ellos ven de que se sienten su autoestima, lo que ellos ya saben, no tengo esta enfermedad, mira, me ha dado esto, y que siente el rechazo social o familiar también, porque tenemos casos de familiares que no aceptan, no apoyan. Entonces todo eso hace de que la persona se sienta mucho peor. Pero ahora con este tema de la pandemia nosotros tenemos que tratar de ayudar a que la persona siga usando su mascarilla, ¿no? Que es la forma de nosotros proteger. Porque también no solamente nos protegemos nosotros, sino a ellos, porque hay pacientes que como vienen también son código blanco, o sea, que tienen VIH y ellos se pueden contagiar de otras enfermedades también. Entonces, esa es la manera nosotros, ¿no?, de poder cuidar. Es posible, sí, siempre y cuando no haya una buena alimentación, seas una gestante o seas una paciente que tengas código blanco, pero si eres una persona que mantienes una vida saludable, te alimentas adecuadamente, no trasnochas, no ingieres demasiado alcohol ni otras sustancias tóxicas, no. Pero si no llevas una vida saludable, ordenada, hay posibilidades. ¿Cuáles son los síntomas de la TBC? Los síntomas principales es la tos, que es por más de 15 días, se inflema, lo que es la sudoración nocturna, la fiebre, pérdida de peso, hay una apetencia, se baja el apetito. Mayormente esos son los síntomas principales de la tuberculosis, ¿no? La mayoría de los pacientes que hemos tenido de tuberculosis sensible, en su gran mayoría, ellos salen con su diagnóstico curado. Los que fallecen, hemos tenido también, son aquellos pacientes que ya están muy complicados. Es muy raro que tengamos nosotros pacientes fallecidos del programa. La mayoría salen bien. Para lo que es tuberculosis multidrogo resistente, en ellos sí, ¿no? Al año, pues te digo, habrá uno que fallece, ¿no? De cada 100 casos, uno fallece. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes que son resistentes son drogadictos, tienen esas adicciones, lamentablemente. Para evitar que sigamos teniendo casos de tuberculosis en nuestro país, y si la persona tiene, hay que concientizarla que debe terminar su tratamiento, porque si no se hace resistente. O sea, llevamos esquemas más prolongados, esquemas un poco más difíciles, con manejo hospitalario, y eso genera de que nosotros tengamos más gasto. Ese es uno. Y lo otro es, por ejemplo, de que tengamos que mejorar el tema de la adherencia al tratamiento, o sea, que las personas tienen que acudir a tomar su tratamiento, o sea, que la tuberculosis sí se puede curar, sí podemos nosotros darle esa satisfacción de que sí se cura, pero si es que toma adecuadamente su tratamiento, si es que sigue al pie de la letra, ¿no? Generalmente los que fallan en lo que es el tratamiento, o hay tenemos un fallido, ¿no? En el tratamiento son aquellos pues que es más propenso a la drogadicción, al alcoholismo, a los vicios. Ellos sí, pues a veces su vicio no los deja mejorar. Sí, cuando tiene síntomas, por lo general se hace la baciloscopía o el BK en esputo, ¿no? La flemita son 2 muestras que se hace y ahí se detecta por el examen de laboratorio que hacen, ¿no? Si te detectan, ya te derivan para poder iniciar tratamiento, pasas tu evaluación médica y todo eso. Depende. Si es un esquema sensible, es 6 meses. Si es un MDR, también depende a qué tipo de resistencia es. Tenemos esquemas de 9 meses, de 12 meses, de 18 meses y el esquema extremadamente resistente de 24 meses. Sí, tenemos casos de 9, 12 meses y 18 meses. Si eres positivo, se tiene que hacer, tienes que pasar tu evaluación con el médico, te sacan una placa de rayos X y iniciar inmediatamente tu tratamiento.
Una vez que sale positivo, te haces tus exámenes de laboratorio porque necesitamos saber cómo está funcionando el hígado, cómo está el riñón, placa de rayos X y pasas evaluación con el médico donde te indica, ¿no?, la cantidad de medicamento que vas a utilizar, que vas a tomar de acuerdo a tu peso. Según la norma técnica que tenemos, la indicación de los medicamentos es según peso. El tratamiento antituberculoso son con medicamentos de primera línea, conformado por rifampicina y la isoniazida principalmente. Luego tenemos la piracinamida y el etambutol, que son los medicamentos de la primera fase. Porque recuerda que la tuberculosis, la bacteria, tiene una gran carga bacilar dentro del pulmón. Entonces, ¿qué ocasiona en el pulmón? Hay un crecimiento de esa bacteria y esa bacteria poco a poco está destruyendo la estructura del pulmón. Entonces, los medicamentos que hacen destruyen a la bacteria y se las elimina muerta. Entonces, ya no hay daño a tu pulmón. Para evitar contagiar a otras personas, evitar que contagiemos nosotros a otras personas y también poder nosotros contraer. Recuerda que ya tenemos la tuberculosis y nos podemos complicar también. Muchas gracias. De nada.